Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Políticas de Estado. Hoy, día lunes, hemos tenido un fin de semana bastante movido a partir del día viernes, donde fue realmente el vicepresidente de la Nación introducido nuevamente dentro de la parte legal, una situación bastante preocupante. Por otro lado, bueno, se hizo la pastoral en Mar del Plata, que justamente hoy vamos a dedicarnos al programa prácticamente lo que pasó en Mar del Plata en estos días. Y además hubo un anuncio de parte del ministro del Interior, Randazzo, en el cual dijo que iba a cambiar nuevamente el DNI y que le iba a poner un chip con una cierta cantidad de información en la cual con ese chip de información se podía saber hasta los antecedentes clínicos de cada uno de los ciudadanos. Quiero aclarar que esto es un proceso hecho desde España. En España se hizo en el País Vasco, perdieron 10 millones de euros y lo tuvieron que retirar porque el documento donde tenían accidentes, la mayor parte de los ciudadanos españoles no tenían el elemento para poder leer ese chip y los antecedentes no sirvieron. Fue una pérdida de 10 millones de euros. Vamos a hablar en lo que respecta a la pastoral social, que fue en Mar del Plata. Se hizo la Semana Social y ahí estuvo una gran cantidad de políticos, dirigentes gremiales de distintos sectores que me gustaría que los vieran. Monseñor Lozano, conclusiones de estas jornadas que creo que ha sido un éxito. La verdad que estamos muy contentos porque hemos logrado dos de los objetivos que nos proponíamos, que es brindar un espacio de encuentro para que quienes tienen modos de militancia política diversa o pertenencias a organizaciones sindicales de distintas denominaciones, pudiéramos lograr un espacio de encuentro, de diálogo, de búsqueda del bien común, de renovar este sentido de pertenencia al pueblo, que es lo primero antes de la pertenencia a algún sector particular de la nación. Y lo segundo que nos proponíamos era poder abrevar en las enseñanzas del Papa Francisco en la cuestión social en estos 15 meses que lleva de Papa, y la verdad que también ha sido muy bueno porque la mayoría de los expositores han hecho referencia a algún pasaje o alguna anécdota o algún gesto que nos hace alentarnos y crecer en el espíritu de servicio a los demás. Trabajar en el sector social fundamental y fundamentalmente fomentar algo que se llama diálogo que tanto nos hace falta, ¿no? Así es, porque el diálogo nos ayuda a valorarnos mutuamente, a fortalecer los vínculos sociales y particularmente a través del diálogo estar más cerca de los que más sufren, de los pobres. Cuando no dialogamos, todos sufrimos, pero las consecuencias más importantes las padecen los pobres. Monseñor, lo tengo que felicitar porque creo que ha sido un éxito. Creo que nunca he visto tanta gente en estas jornadas, ¿no? Fue muy importante la cantidad de gente que ha participado, el compromiso de las distintas organizaciones, porque esto no lo podemos hacer si no es con el compromiso de las organizaciones sociales, sindicales, políticas, que son quienes motivan y quienes alientan a la participación de sus miembros, y la verdad que también la calidad de los expositores que ha habido en los paneles ha sido muy buena, así que estamos muy contentos con la convocatoria y con la respuesta. Muchísimas gracias. Bueno, un gusto, que Dios los bendiga. ¿Qué podés decir sobre esta jornada? Bueno, es una jornada que invita a la reflexión, al diálogo, al debate y al consenso. Me parece que es fundamental que la Iglesia asuma un compromiso real en esta Argentina. En realidad el compromiso del Papa es a nivel mundial y real con respecto a
a la realidad de la pobreza, a la realidad de la economía y a la realidad política en todos los países del mundo. Por eso los mensajes, por eso esta jornada que muestra que concretamente la Iglesia está dispuesta a intervenir en política, por ahí no en el sentido que nosotros la entendemos o que nosotros la percibimos o que la percibe la mayoría de los argentinos, que es esta cuestión partidaria, sino de una intervención real en la política, ya que la política es una herramienta de transformación social. Y el debate y el consenso y el diálogo y la unidad y la discusión son los condimentos fundamentales para que se pueda avanzar en una sociedad. Base fundamental, diálogo, ¿no? O sea, creo que ha quedado muy comprometido en este caso por parte de la Iglesia de justamente tratar de buscar un diálogo entre los distintos sectores para tener un entendimiento mejor. Bueno, me parece que este es el mensaje que hemos entendido, que quiso dar, que viene dando en realidad el Papa Francisco y que de alguna manera signa este encuentro, es el de que mediante el diálogo se puede avanzar para mejorar la calidad de vida de los argentinos, del pueblo en su conjunto y de todos los pueblos del mundo. Por eso, durante muchos años vinimos percibiendo desde el gobierno nacional una actitud de autoritarismo, de falta de diálogo, y es fundamental que más allá de utilizar estos conceptos para ponernos en oposición a ese autoritarismo y esa falta de diálogo, entender que por ahí nos tenemos que parar por encima de eso y empezar a promover nosotros más allá que desde la política o desde las más altas esferas de la política y del gobierno nacional no se promuevan este tipo de valores. Una semana que busca sobre todo la apertura del diálogo. Así es, bueno. Esto el Papa, ¿no? Francisco está llamando mucho al diálogo, porque estamos viviendo una cultura de la violencia. No solo la violencia social, sino también una violencia estructural. Y esto es grave. Entonces me alegro de venir a saludar aquí a los trabajadores y estamos en el mismo camino. Situación también importante del país con la última resolución que hubo con respecto al caso de Vudú. Claro, es una noticia importante porque empezó a funcionar la justicia y eso es lo que queremos los argentinos, que funcione la justicia. Y creo que ha dado una muestra clara de que ha empezado a funcionar, ¿no? ¿Vudú tiene que ir preso? ¿Tiene que ir preso Vudú? Ah, no sé, eso lo determinará la justicia. Nosotros adelantarnos a ese tipo de cosas me parece que no es lo correcto, ¿no? ¿Y tendría que renunciar? Bueno, eso también es una cuestión de ética de gobierno. Yo creo que debería dejar el cargo y debería ponerse a la disposición de la justicia totalmente, ¿no? ¿La justicia puede avanzar sobre otros funcionarios públicos? Bueno, eso lo dirán ellos son los que están investigando. Nosotros sabemos lo que saben todos ustedes, lo que escuchamos y las declaraciones que hacen algunas personas, pero otra cosa no sabemos. Pero lo importante es que empezó a funcionar. Y bueno, y tengamos fe en que se aclare. O es responsable o no es responsable, pero que se aclare el tema. ¿Y la foto con Caló puede haber una unidad de la Secretaría? Sí, todos pensamos y tenemos como objetivo la unidad. Una foto es una foto, esperemos que sea una película. Pérez Esquivel, ¿usted tiene opinión formada respecto a la resolución de la justicia en relación al caso Vudú? Bueno, creo que esto habrá que ver, se han exacerbado mucho las cosas, ¿no? Porque hay una exposición pública tremenda. Lo que Vudú tendría que haber hecho en esto, dar un paso al costado para que la justicia trabaje más tranquila y sin presiones. No solo presiones de los distintos sectores, ¿no? Pero creo que eso también nos distrae de problemas muy graves en el país. Bueno, fue muy activa durante todo este fin de semana y me gustaría que vieran otros reportajes que hicimos a distintas integrantes de justamente esta semana social.
La pastoral en este momento creo que ha sido no solamente una reunión muy importante, sino ¿qué conclusión puede sacar de la misma, Abel? En principio creo que es, digamos, la que nos convoca y fundamentalmente estamos participando de esta jornada de suma importancia, la jornada del encuentro como cierre, donde lógicamente hay una mirada de lógicamente disenso, consenso y que tiene que ver con un pedido específico del Papa, ¿no? Nosotros hace mucho tiempo que venimos planteando la necesidad de esa mesa que necesitamos los trabajadores fundamentalmente y todo el espectro político y social del país, y por lo tanto consideramos que es un tema muy difícil en la Argentina porque tenemos un gobierno que hasta aquí no escucha fundamentalmente la voz de los trabajadores, que donde está a través de Huerta Grande le estamos planteando qué el pensamiento y la mirada que tenemos desde la central Azopardo de la situación específica del país, ¿no? Así que esperemos que pronto nos convoquen y lógicamente vamos a hacer los planteos que venimos haciendo público inclusive y que nuestro compañero Moyano lleva adelante y que no tenemos duda que es el pensamiento de todo un pueblo, fundamentalmente trabajador, que tiene mucho que ver en la construcción de esta sociedad que necesita el país. La conclusión de los trabajadores o la idea de los trabajadores, muchas veces Hugo Moyano ha dicho que este país se hace trabajando, dialogando. Sí, seguramente, bueno, por algo estamos alineados con Hugo porque consideramos que es un hombre que puntualmente defiende a rajatabla la necesidad que tienen los trabajadores argentinos. Así que, y que supere inclusive la frontera de la CKZ Azopardo, porque si no, ¿cómo puede ser el paro que fue efectuado a través de nuestra central y que haya sido convocante a este paro tan masivo que tuvimos los argentinos, ¿no? Importancia definitiva después de este encuentro creo que es tratar en lo posible de mantener una interrelación entre todos los sectores y fundamentalmente ponernos de acuerdo con el diálogo básico para sacar a este país adelante. Sí, no tenemos duda. Bueno, en esa mesa vamos a estar nosotros, o sea, no le vamos a escapar al diálogo, pero lógicamente queremos discutir otras cosas, no necesariamente la unidad por el amontonamiento mismo, sino queremos saber, digamos, creo que hay diferentes miradas de la situación del país y creo que lamentablemente, como va el camino de la política en este país, nos está dando la verdad a nosotros, digamos, ¿no? Que hace mucho tiempo que venimos bregando para unificar a los dirigentes, porque creo que los trabajadores estamos unificados, pero que en definitiva creo que muchos todavía no nos quieren escuchar, ¿no? Muchas gracias, Abel. Gracias a ustedes. Margarita Stolbizer, diputada, ¿qué podés resumir de lo que realmente pasó en esta jornada? Bueno, creo que ha sido sinceramente muy importante. Primero es rescatar los grandes desafíos que tenemos en materia social. Vivimos en un país con una capacidad de dar alimentos a 400 millones de personas y sin embargo seguimos teniendo una cantidad de personas que están bajo la línea de pobreza y pasan sinceramente situaciones de hambre y de exclusión. Este sin ninguna duda el desafío es cómo trabajar por los sectores más vulnerables, por los sectores más pobres, cómo garantizar una más equitativa distribución de los recursos que tenemos. Argentina es un país con extraordinarias posibilidades y oportunidades, pero muy mal administrado, con muy mala distribución de nuestros recursos y por lo tanto creo que este es el desafío. Y la otra parte de este encuentro que se ha hecho de la Semana Social de la Pastoral aquí en Mar del Plata, invocando el mensaje del Papa Francisco, tiene que ver con la cultura del diálogo, del encuentro para la paz social. Siempre pensando que la paz social no es la no violencia o la no guerra, la verdad. La paz social es la consecuencia del desarrollo integral de las personas y los pueblos. Esto es lo que nos dice Francisco. Por eso es tan importante tomar el desafío de lo social y construir ámbitos de encuentro, de diálogo con contenidos sobre cuáles deben ser los grandes desafíos que nosotros tenemos en nuestro tiempo. En un país que cuando uno piensa distinto a lo que es el oficialismo y cortan el diálogo directamente, creo que esto es muy importante. Eso es exactamente así.
así. Primero que nada porque el diálogo no es el diálogo con quien piensa lo mismo que yo. El diálogo no es para convencer al otro de que piense lo mismo que pienso yo. El diálogo tiene que tener como base el reconocimiento de la riqueza que es reconocer al otro en su diversidad. Reconocer y respetar al otro en su pensamiento distinto, porque a mí me enriquece dialogar con alguien que piensa diferente, porque aporta una mirada diferente. Lamentablemente los últimos años de la Argentina ha sido la Argentina de la confrontación permanente, de la descalificación del que piensa diferente. Y eso nos traba nuestras posibilidades de resolver los problemas. Y la otra cuestión es incorporar en esa cultura del diálogo la mirada del largo plazo, salir un poco de la obsesión por la urgencia, por el cortoplacismo, por los resultados inmediatos. La política muchas veces es esto. Los políticos lo más lejos que tenemos la mirada es la elección que viene, y eso nos impide mirar en el largo plazo, que además tiene la vocación solidaria, generosa, de cuando uno hace cosas para que permanezcan y no para llevarnos, ¿no? El Papa Francisco dice, es más importante el tiempo que el espacio, más que ocupar el espacio y el lugar, es ver las cosas que hacemos en la perspectiva de los tiempos, ¿no? Esperemos que estas jornadas sean un elemento más como para que de aquí salgan políticas de Estado, no solamente de diálogo, de posibilidad de ponernos de acuerdo entre todos, porque creo que es lo mejor para nuestro país. Sí, porque el diálogo tiene que tener contenido, y el contenido es esa definición de la política. ¿Cómo hacemos para mejorar la educación, la salud, la vivienda? Nosotros creemos también que es central la lucha contra la corrupción, porque por la vía de la corrupción y el bolsillo de los corruptos se termina colando la plata que falta para más viviendas, para más educación, escuelas, hospitales, ¿no? Entonces ese también debe ser el compromiso del diálogo. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias. Quiero en principio agradecer la posibilidad de disertar en esta mesa, estar al lado de Pérez Esquivel, un premio Nobel de la Paz, estar al lado de una dirigente política como Margarita Stolbizer y por supuesto las autoridades de la Iglesia que aquí me acompañan. Creo, en primer lugar, que el hecho de que exista esta mesa, de que existan estas jornadas, habla de que estamos dando un paso importante en esto que hoy tratamos, que es la cultura del encuentro. Y me parece que durante estos años hemos escuchado mucho la palabra consenso y diálogo, y en muchas oportunidades los que pertenecemos a partidos de la oposición las hemos utilizado de una forma, de alguna manera, utilitarista. Creo que ante un clima de autoritarismo se presentan oposición estos términos y no profundizamos en el contenido que en realidad tienen. Por eso me parece que cuando interpretamos el mensaje del Papa tenemos que asumir la responsabilidad de hacer un gran esfuerzo y ponernos por encima de las diferencias políticas que puedan existir, de las diferencias sociales o de intereses que puedan existir. Y nosotros en lo particular, y yo en lo particular, que más allá de mi actividad política también desempeño una actividad gremial, tengo la responsabilidad de defender los intereses y los derechos de los trabajadores, pero también en algún sentido tengo que pensar de cómo promover de forma armoniosa la defensa de estos intereses y no intervenir con la sustentabilidad de las empresas o el desarrollo de las empresas. Y en este sentido se ejerce una tarea en donde indefectiblemente tenemos que tener una actitud de diálogo y de consenso permanente, aunque también dentro del movimiento obrero hay diferencias, y creo que es justo y corresponde hablarlo en este ámbito, porque justamente la Iglesia quien ha promovido la unidad dentro de un sector que sin dudas es el motor de los pueblos, ¿no? Que es el movimiento obrero organizado. Creo que justamente la cultura del encuentro es entender, o que los argentinos entendamos, que es la responsabilidad la que tenemos que asumir cada uno de nosotros. Ver en el otro esa responsabilidad y ese esfuerzo del que hablaba al principio, que nos tiene que llevar al diálogo, al consenso, e inclusive a estar en un lugar con diferencias, pero saber que hay un objetivo superior, que es el bienestar del conjunto de la sociedad. Por eso me parece que el mensaje que tenemos que interpretar es el que nos viene dando Francisco desde hace tiempo,
y es el que nosotros tenemos que asumir con madurez y con responsabilidad cada una de nuestras obligaciones. Me siento muy agradecido, repito, de que me hayan invitado a este lugar y espero haber contribuido con mi parte. Muchas gracias. Pasamos ahora a Chacabuco. En Chacabuco estuvo Pablo Moyano, en el cual estuvo hablando con la rama de glucosa. Bueno, esto responde a una invitación de los trabajadores que realizan el transporte de glucosa y jarabe a distintas empresas de la actividad de gaseosa. La verdad que como dirigente gremial es un orgullo venir a compartir un triunfo que se ha conseguido en la parte salarial. Se ha conseguido un plus de 4.700 pesos a los choferes que realizan no solamente la tarea de chofer, sino a otras actividades que le estaban obligando las empresas. Muchas veces, bueno, hemos estado en distintos conflictos, estar en una ruta o estar cortando en la puerta de una fábrica, y hoy es un motivo de orgullo, te vuelvo a reiterar, venir a festejar un triunfo con los trabajadores. Hay pocos dirigentes, creo, que pueden venir a estar con los trabajadores, ¿no? No solamente quien habla, sino los compañeros de distintas actividades de nuestra organización y compañeros del Consejo Directivo. En el día de ayer se han firmado las paritarias del gremio camionero, del 33%, que abarca a partir del 1 de julio del 2014 al 1 de julio de 2015. La característica que tiene nuestro gremio es que no estamos esperando las paritarias del otro año, sino día a día, cada actividad le estamos mejorando el salario con distintos ítems o mejoras salariales. Hoy en este momento, antes de firmar las paritarias, se consiguió para casi 500 choferes este adicional de 4.700 pesos. Ayer se firmó el aumento salarial del 33% y ya estamos viendo que hay ramas de la actividad que vamos a ir mejorando el salario, como son los compañeros del transporte de grúa, transporte pesado, bueno, distintas actividades, le vamos mejorando el salario y las condiciones laborales. El bono de fin de año o el bono de ayuda escolar, que se viene cobrando hace 6 años, y bueno, ya es un derecho adquirido y a fin de año lo vamos a volver a cobrar, que va a estar entre 3.000 a 4.000 pesos, según las categorías y sumado el 33% que se ha firmado en el día de ayer. Lo importante es que nuestro gremio no se ha dejado presionar ni por los empresarios ni por el gobierno. Los empresarios del transporte estaban presionados por el gobierno, por el ministro de Trabajo, para no romper el techo del 28% que habían firmado los gremios amigos del gobierno, como fue la UON, como ESMATA, como bueno, otras organizaciones. Nosotros a través del paro que se hizo el día lunes en la rama de caudales y otras asambleas que se venían haciendo hace tiempo, bueno, los empresarios entendieron que no podían dar el 28%, se firmó un 33%, que para nuestro gremio es muy importante. Una cosa es un 33% en camioneros y otra cosa el 36% como firmaron alimentación, que son salarios muy bajos. Pero más allá del salario que se firmó, creo que los próximos días va a haber una reunión de las 3 centrales sindicales, como la CGT Azopardo, la CGT Azul y Blanca y la CTA Pablo Micheli, para realizar seguramente una medida contundente en el mes de julio, porque no se puede seguir presionando o extorsionando a los trabajadores a través del impuesto a la ganancia. Hoy hemos firmado un 33% y el 80% del aguinaldo se lo lleva el impuesto al trabajo, mal llamado impuesto a la ganancia, porque el salario no es ganancia. Así que bueno, seguimos en la pelea, hemos firmado este acuerdo en el día de ayer y seguramente en los próximos días va a salir una medida de fuerza para que la presidenta entienda de una vez por todas que los trabajadores no podemos seguir pagando ganancias. Se había hablado de la posibilidad de que se unifiquen la CGT, en este caso la CGT... No, imposible. No, yo lo descarto. Hasta el 2015 no haya un nuevo gobierno, es imposible unificar la CGT. Inclusive el tema del impuesto a la ganancia, fíjate, ESMATA tiene buenos salarios. ¿Y qué hace su secretario general? El 80% de sus trabajadores o están suspendidos o pagan impuesto a la ganancia. Igual que los metalúrgicos, igual que muchos gremios que hoy están
con el gobierno, aplaudiendo los discursos de la presidenta y no hace nada por sus trabajadores. ¿Qué imagina para el 2015? ¿Qué gobierno piensa que puede llegar a...? Bueno, hoy cada vez que nos preguntan qué candidato, ninguno nos convence, ¿no? Porque ninguno habla de realizar un plan de vivienda para los trabajadores, nadie habla del impuesto a la ganancia, nadie habla de asignaciones familiares, nadie habla de aumentar a los jubilados, que son los 4 o 5 ejes que la Secretaría viene reclamando hace 3 años, ¿no? Ningún candidato me ha convencido, y hoy no hay candidato ni dentro ni fuera del peronismo que convenza a la gran mayoría de los trabajadores. ¿Le parece hablar de fútbol? Presidimos el club camionero, estamos en Argentino B, hemos llegado a las semifinales, perdimos por penal en Catamarca, pero bueno, ahora el 15 de agosto comienza un nuevo desafío, una nueva esperanza y queremos, si Dios quiere, justo dar la coincidencia que la final termina el 15 de diciembre. La gente dice que en ese día estamos festejando el ascenso al Argentino A. Pero volviendo a Camionero del fútbol, recién comentamos con los compañeros que la parte social que no se ve de Camionero. ¿Qué se ve? Paro, marcha, pero nosotros hemos construido un gremio hace 4 años, tenemos 600 chicos que juegan al fútbol, de los chiquitos de 4 o 5 años hasta los 16, tenemos 600 chicas de hockey, jugando hockey, los próximos días vamos a inaugurar la cancha de hockey donde van a venir las leonas, que han jugado un mundial en Holanda, tenemos compañeros que hacen boxeo, atletismo, bueno, todos los deportes que les gustan a los trabajadores, ¿no? Así que bueno, es una parte que a veces no se ve. El año pasado y este año hemos llevado 2 categorías de camioneros, la categoría 96, la categoría 2003, a jugar un campeonato en Italia. En las 2 oportunidades fuimos recibidos por el Papa. La verdad que los chicos han vivido una experiencia espectacular, inolvidable. La mayoría son hijos de trabajadores. Y esa es la parte que no se ve, ¿no? La parte buena o la parte social que hace una organización gremial. Nos hemos quedado sin tiempo, lamentablemente no puedo leer los mensajes, agradezco a todos los que llamaron y por supuesto los espero el próximo miércoles acá a las 17 horas en Política de Estado para ver y para charlar justamente sobre eso, cuáles son las mejores utilizables para tener un mejor país. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles.